Bienvenidos a su conferencia, Estudio de Crecimiento Espiritual con el Protocolo del Reino de los Cielos. Welcome to the Embassy KFG Training Center. Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento. ¿Te has preguntado cuál es tu verdadero propósito en la tierra? ¿Sientes que fuiste llamado para algo más grande? Transforma tu vida bajo el protocolo del Reino de Dios. En la Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento, te ayudamos a fortalecer tu identidad como ciudadano del Reino de los Cielos. Descubre tu verdadera identidad. Dios tiene un propósito eterno para ti. Somos un centro de entrenamiento diseñado para expandir tu potencial espiritual, emocional y personal. Aquí no solo escuchas la palabra, la entiendes, la aplicas, la vives y se manifiesta en tu vida. El propósito de la Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento, es entrenar a emprendedores del reino para transformar familias, empresas y naciones. Nuestro enfoque se basa en el protocolo del Reino de Dios, donde aprenderás a gobernar tu vida según principios de poder, sabiduría y propósito eterno. Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento y Crecimiento Espiritual. Reino de Dios, Embajada del Reino, Entrenamiento Espiritual, Propósito, Liderazgo Celestial, Transformación, Fe en Acción, Cultura del Reino, Vida Abundante, Hijos de Dios, Ciudadanos y Embajadores del Reino de los Cielos. Embassy KFG Training Center. Bienvenidos a la Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento. Gracias por conectarse. Hoy es un día súper extraordinario, definitivamente. Muchas razones por las cuales estar súper agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Definitivamente. Esta mañana, como siempre, vamos a estudiar profundamente lo que la palabra de Dios nos revela, contestando varias preguntas que usualmente el ser humano tiene, ¿verdad? Y bueno, les invitamos a compartir, les invitamos a pasar la voz, a invitar a sus conocidos, sus familiares y a empezar definitivamente cada domingo estudiando y conociendo más la poderosa palabra de Dios. Sí, básicamente dentro de lo que Dios pone en nuestro sentir, ¿verdad? Cada día definitivamente está diseñado para enriquecer nuestra vida. Esta mañana vamos a contestar algunas preguntas que usualmente una persona puede tener. Sí, podemos tener a lo largo de la vida cuando estamos hablando de ese plan poderoso que Dios tiene para nosotros y que difícilmente muchas veces no lo entendemos, no lo conocemos, no lo comprendemos. Bueno, pero en la palabra de Dios está claramente la respuesta. Y podría adelantar que hoy vamos a ver cómo en la palabra de Dios hay varias respuestas a preguntas sumamente importantes en la vida del ser humano. Por ejemplo, ¿qué significa propósito divino? ¿Qué significa el propósito original? ¿Qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino? ¿Cómo Dios nos revela su propósito? ¿Y qué tengo que hacer para entenderlo? Definitivamente esas preguntas son valiosísimas, ¿verdad? Valiosísimas. Y la palabra de Dios nos contesta cada una. Ahora, en otras palabras, sería simplemente, bueno, quiero quitar simplemente la palabra, ¿verdad? Porque no es, conocer la palabra de Dios no sucede por accidente tampoco. Tenemos que interesarnos en estudiarlo transparentemente y en que estemos teniendo esa plenitud y esa satisfacción que es el resultado del poder que Dios tiene a través de su palabra viva.
Pero antes de iniciar, aquí tenemos algunos saludos. Dice Gloria Coronel, muy buenos días por este bello amanecer, dando gracias a nuestro Padre y también decirle muy bonito y sustancioso, súper sábado lleno de conocimiento, fraternidad y sobre todo estrechar la amistad de nuestros compañeros. Sigamos adelante. La cima está frente a nosotros. Un abrazo a la distancia. Así es, Gloria. Compartimos totalmente su sentir, ¿verdad? Definitivamente. Creo que es el de todos el día de ayer. Es el de todos. Ha sido para nosotros un privilegio, un honor, una gran satisfacción ver cómo seguimos fortaleciéndonos mutuamente, definitivamente. Y María Concepción nos dice, buenos días, bendiciones para todos de la familia Limitless. Buenos días, María, bienvenida. Como siempre, gracias por conectarse. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a iniciar con un versículo ampliamente conocido. Este versículo, bueno, se los voy a adelantar, es Jeremías 29:11. Aquí tenemos una comparación de lo que dice una versión, otra versión, y hay más que lo que estoy compartiendo aquí. Por ejemplo, la primera es la Biblia de las Américas. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Sí, en general, aquí vamos a encontrar que todos tienen esa referencia. Todos tienen esa referencia. Declara el Señor nuestro Dios que Él sabe los planes, sí, los planes que tiene para nosotros. En otras palabras, usted y yo necesitamos de acudir a Él para que sea revelado ese plan específico, ese plan divino para nuestra vida. Definitivamente Dios tiene todo, absolutamente todo programado, todo, diríamos, todo planeado, ¿verdad? En perfección para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que desafortunadamente ha afectado al ser humano para que dude del plan que Dios tiene? Porque definitivamente aquí en Embassy KFG, este centro de entrenamiento, hay un propósito. Y ese propósito, como lo dice, ¿verdad? Prácticamente embajada del reino de Dios, centro de entrenamiento. Dios puso en mí ese sentir de que realmente podemos y debemos, ¿verdad? Llegar a desarrollarnos como verdaderos hijos de Él y que a través de esta, vamos a llamarle de este ministerio, ¿verdad? Del ministerio de embajada del reino de Dios, centro de entrenamiento, podamos entonces ser capacitados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo en nuestra vida, por Dios mismo, ¿verdad? Porque el propósito divino, primero, tenemos que entender su significado y definitivamente el propósito, ¿verdad? Así como cuando una persona fabrica un radio, ¿cuál es el propósito? Bueno, que la señal fluya a través del aire y que pueda llegar a diferentes lugares a través de un transmisor y de un receptor, prácticamente, ¿verdad? Hay un propósito en cada cosa que hemos o que el ser humano ha venido creando. Hay un propósito original, una intención original. Y mientras ese aparato esté dentro del propósito, va a funcionar bien siempre, no se va a dañar. Lo mismo el ser humano. El ser humano prácticamente, cuando estamos hablando de descubrir la intención original para la cual Dios nos creó, el ser humano desafortunadamente muchas veces ignorando que ha sido creado con intención, que fuimos formados, realmente fuimos formados no por casualidad, sino con propósito. Y estamos usted y yo aquí en la tierra. ¿Sonaría acaso razonable decir que fuimos enviados a la tierra con una misión específica del reino de Dios? Eso significaría entonces que usted y yo tenemos una tarea que cumplir, una asignación.
Y eso es lo que deberíamos haber entendido desde el principio. ¿Cuántos años se nos han ido, verdad? Prácticamente buscando, 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 pero Dios tiene un plan para nosotros aquí a través de este ministerio y es equiparnos para ser hijos de Dios efectivos, productivos, sí, testimonio del poder de un Dios verdadero. Pero desafortunadamente, si vemos el aspecto actual, millones de personas viven, pero no saben para qué viven. Respiran, trabajan, sobreviven, pero están desconectadas del diseño original. Sí, asisten a la iglesia, pero no hay capacitación. Cuando una persona no conoce su propósito, se distrae fácilmente, se confunde, se frustra, se compara innecesariamente, porque cada uno fuimos creados con un propósito extraordinario, cada uno, y no puede ser menos una persona que otra persona. Ante Dios todos somos iguales, con un plan específico, y cuando no entendemos eso, tome nota, se termina viviendo una vida inferior a la que Dios diseñó. La palabra de Dios claramente nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero si vamos conociendo eso, automáticamente esta conferencia tómela como una conferencia de transformación, no solo como una clase más o una conferencia más, porque prácticamente lo que el ser humano necesita y necesitamos desde el principio es un despertar espiritual. Qué extraordinario es comenzar a entender por qué estamos aquí, qué espera Dios de nosotros, cómo caminar en esa voluntad perfecta de Dios. Dije voluntad perfecta, ¿verdad? No nosotros perfectos. Perfectos mencionaba porque el mundo ha distorsionado, ¿verdad? Y ha llevado a niveles donde se elimina verdaderamente lo más posible el plan de Dios para la vida de la persona. Pero cuando usted y yo descubrimos el propósito, tome nota, se activa nuestra identidad ante Dios. Se activa nuestra identidad. Veníamos sin descubrir el propósito. Lo comprendemos, lo entendemos y ahora se activa una identidad sobrenatural porque eso es el reino de los cielos aquí en la tierra, es un gobierno sobrenatural. Se alinea nuestra vida con el propósito de Dios y entonces, tome nota, se desata su impacto, el impacto de Dios en nuestra vida y el impacto de Dios a la vida de los demás. En Efesios capítulo 5, versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿sí? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor nuestro Dios. Entonces, prácticamente esa instrucción nos indica que hay algo que tenemos que hacer y que lo deberíamos de haber hecho desde el principio. Aquí vemos en la versión La Biblia de las Américas, permítanme, aquí está, un segundo, dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor nuestro Dios. ¿Cuál es la voluntad? Es una voluntad perfecta, ¿verdad? Una voluntad perfecta. Ahora, si usted y yo caminamos confundidos en la vida porque hemos crecido de otra forma en el sentido de que no hubo revelación a tiempo, mire, millones de personas desafortunadamente hay confusión y muchas veces en vez de hacer el plan que Dios tiene para nosotros, estamos haciendo lo contrario. Por eso la palabra dice que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor nuestro Dios, que seamos entendidos. Entonces,
Diga, por favor, conmigo, no nací por accidente. ¿Sí? ¿Puede repetirlo? No nací por accidente. Ya no voy a vivir sin dirección. Hoy entiendo que fui creado con propósito divino y decido caminar en la perfecta voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Perdón, lo que estoy compartiendo está en Efesios 5:17, hablando donde dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor nuestro Dios. Efesios 5:17. Entonces, prácticamente, claro, Dios ve nuestro corazón. Si dentro de nuestro sentir, que Dios pone el sentir de conocer su propósito, empezamos a sentir esa inquietud, empezamos a entender que hay confusión en nuestra vida y que hemos crecido, ¿verdad? Sin estar en esa plenitud para la cual fuimos creados. Por lo menos quiero decirle, yo lo digo, ¿verdad? Que mis primeros 38 años de vida, aunque estaba conociendo la palabra continuamente, todavía no había revelación, porque no hubo instrucción en esa forma. No hubo instrucción. Entonces, lo que yo escuché por los primeros 38 años de mi vida era como si entraba información por un oído y salía por el otro, porque seguía con ese vacío en mi corazón. En otras palabras, estaba caminando fuera del plan que Dios había establecido y yo trataba de ser, trataba porque es el trabajo humano, ¿verdad? Tratar de complacer, de tratar de servir, pero con un nivel espiritual vacío. Ahora, entonces la palabra de Dios, al recibirla con revelación del poder del Espíritu Santo, porque entonces la palabra de Dios a través del Espíritu Santo se convierte en palabra viva que impacta nuestro ser, nuestra alma, y deja de ser solo información y empieza a ser una transformación. Al inicio comentaba, ¿verdad?, de 5 preguntas que esta mañana establecí para expandir este estudio, para ponerle dirección a este estudio, ¿sí? 5 preguntas. La primera, ¿qué significa propósito divino? La segunda, ¿qué significa propósito original? La tercera, ¿qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino? La cuarta, ¿cómo Dios nos revela su propósito? Y la quinta, ¿qué tengo que hacer para entenderlo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para entenderlo? Para entender el propósito divino. Entonces, aquí en Embassy KFG Training Center, Dios ha puesto ese sentir. Hay un propósito divino en el ministerio de Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento. Hay un propósito divino, ¿sí? Y ese propósito es que tengamos revelación. ¿Hay disponibilidad? Sí. Ya lo mencionaba, que el propósito divino es la intención original de Dios para nuestra vida, que nuestra vida está diseñada desde antes que naciéramos, que nuestra vida no es algo que inventamos nosotros, no es algo que debemos de caminar, como diríamos, a la buena de Dios, como hay esa palabra, ¿verdad? Que suena bien, pero que está lejos de entender que realmente tenemos que descubrir el propósito divino. Tenemos que descubrirlo. Y es por eso que muchas veces decimos que tenemos que convertirnos en la persona ideal que el propósito divino o la intención original por la cual fuimos creados necesita. Sí, esa persona ideal. Ahora, esto nos revela entonces que el plan específico por el cual fuimos creados dentro del reino de Dios para manifestar su voluntad en la tierra es el propósito divino.
Vamos a compartir Efesios 2:10. Permítanme, aquí Efesios 2:10. Muy bien. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa entonces que hay un plan, hay un propósito poderoso, donde ese plan específico para el cual fuimos creados, ahí se manifiesta la voluntad perfecta de nuestro Dios. Tome nota, entonces, Dios no improvisa. Dios no está improvisando con usted o conmigo. Él diseñó nuestra vida con intención, con dirección y con destino. De hecho, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Sí, te santifiqué. La palabra santo o ser santificados significa que nos apartó para un propósito específico. Y dentro de ese propósito específico hay eternidad. Sí, ese propósito específico es lógicamente específico, pero está alineado con el reino de Dios. En otras palabras, es tan perfecto o es completamente perfecto, porque a lo perfecto ya no le podemos agregar nada más para mejorarlo. Es perfecto. En otras palabras, no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. Entonces, cuando alguien se pregunta qué significa propósito original o qué significa la intención original para la cual fuimos creados. Bueno, mire, el propósito original es la razón por la cual Dios creó algo o a alguien antes de que fuera alterado por el pecado. Hay una identidad original. Desafortunadamente, nuestra identidad original fue alterada, esa es la palabra, fue alterada por el pecado, fue alterada por la cultura, por las tradiciones, por las decisiones humanas. En otras palabras, el diseño original, la intención original, podríamos entenderla como el propósito, el significado o la intención antes que tuviera corrupción. Sí, el propósito original es el diseño sin corrupción, sin corrupción. Lo que ha sucedido en la humanidad se llama corrupción del alma, corrupción, corrupción del mensaje de la palabra de Dios, donde muchas veces en dar vida se atan las vidas, se vive bajo esclavitud espiritual, aún conociendo la palabra. Pero si no hay poder y autoridad sobre todo lo creado y sobre cualquier plan del enemigo, la persona va a vivir atada. Mire, Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí también dice y nos da una tarea, que señoreemos. En otras palabras, a la imagen de Dios es reflejar la imagen de Dios, es gobernar. Gobernar es administrar aquí en la tierra, es vivir en comunión con Dios para ser efectivos, ¿verdad? Y cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el paraíso y en el Edén. El paraíso, el lugar físico, la tierra, es el lugar donde todo estaba otorgado, y el Edén, el ambiente donde Dios habita. Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. Vamos a compartirlo. Eclesiastés 12, versículo 3.
13, perdón. Eclesiastés 12, 13. Muy bien. Aquí nos revela algo. Dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Sí, el fin de todo, en otras palabras, la conclusión, el fin de toda la palabra de Dios es que cuando todo se ha oído, que temamos a Dios. La palabra temer es respetar, es reconocer la grandeza, es reconocer la soberanía. Si no es vivir atemorizados, queriéndonos esconder debajo de la cama, porque le tememos a Dios, no. Es que respetemos a Dios a tal nivel que busquemos siempre guardar sus mandamientos. Sí, y eso quiero decirle que es para todos, porque esto concierne a toda persona. Es para todos. En otras palabras, parte de lo que va a estar revelando el propósito de Dios para nuestra vida, el fin de toda la palabra de Dios, el fin de todo discurso, de toda predicación, debe ser despertar en nosotros la honra y la gloria para nuestro Dios y vivir. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. ¿Sí? Dios está con nosotros, Él conoce nuestro corazón y Él va a transformar nuestro corazón a través de su palabra, guardar sus mandamientos. El problema es que millones o billones, mejor dicho, de personas hemos vivido una versión distorsionada del propósito. ¿Por qué distorsionada? Porque hemos sido influenciados por los sistemas del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos, buscar discernimiento para no ser distraídos con lo que viene a ser el sistema del mundo, el entretenimiento, ¿verdad? Y es lo que finalmente viene a distorsionar el propósito. Y ahí no vamos a ser efectivos. En otras palabras, imagínese a un radio queriendo ser televisor. Imagínese a un radio queriendo lavar la ropa. Hay distorsión en el propósito. Y eso es lo que ha logrado, menciono, ¿verdad? Lo que es aquí en el mundo, todo lo que ha alterado ese plan eterno de Dios para nuestra vida. Pero si usted y yo estamos aquí, quiero decirles porque Dios tiene un plan grande para nosotros. Es porque a través de su palabra, Dios va a transformar nuestra vida y lo está haciendo, lo está haciendo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino? ¿Qué señales indican? Bueno, voy a compartir varias. Yo le invito a tomar nota, ¿sí? Porque cuando una persona está caminando en su propósito, hay evidencias claras. Hay evidencias claras. Vamos a ponerle la número 1. Una paz interna constante. Sí, una paz interna constante. Y bueno, quiero mencionarle que esa paz interna constante es real. Es real, es el fruto del Espíritu. Y vamos a encontrar eso desde Isaías capítulo 26, versículo 3. Permítanme. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. En otras palabras, ¿qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino? Aquí mire, la palabra de Dios utiliza: al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Sí, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es esa suave quietud producida por el conocimiento de que la promesa ha sido cumplida. Sí, es vivir
en paz, confiando plenamente, plenamente. Aquí dice, porque en ti confía, ¿sí? Guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Padre, yo no entiendo esta situación, la pongo en tus manos, la pongo en tus manos. Quito esa carga de mis hombros y, y que mi ser sea lleno del fruto del Espíritu. Paz, paz, ¿verdad? Una paz sobrenatural. Créamelo, Dios responde y repito, hay evidencias claras cuando caminamos en propósito. Paz interna constante. Sí, paz interna constante. Entonces, otra señal dentro de si estoy viviendo el propósito de Dios en mi vida, la pregunta es, ¿qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino? La número uno sería la paz interna constante. Sí, que ya hablamos, queriendo decir, no nos va a afectar ninguna circunstancia, absolutamente ninguna. Y cuando usted sienta inquietud por algo, póngalo en manos de Dios y confíe. Aquí la palabra lo dice claramente, porque en ti confía. Sí, repito, ese versículo que estoy compartiendo es Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Qué otra señal vamos a estar viviendo de forma visible? Bueno, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo vamos a estar viviendo y se va a estar manifestando de forma visible. ¿Cuándo? Cuando estemos viviendo el propósito divino. Pero Raúl, eso suena a fantasía. Dios no lo hubiera establecido, ¿verdad? Si fuera fantasía o imposible de que nosotros lo pudiéramos lograr. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz. Cuando usted y yo, de forma natural, amamos y respetamos a los que nos dañan, estamos viviendo el fruto espiritual de forma visible. Cuando usted y yo en medio del conflicto tenemos gozo, estamos viviendo el fruto espiritual de forma, perdón, visible, de forma visible, cuando hay paz, cuando hay fe, cuando hay una convicción, una certeza de lo que se espera. Ahora lo que tenemos que hacer, tome nota para que cambie la historia, es declarar y respaldar todo lo que hablemos pidiéndole a Dios, más que pidiéndoles, agradeciendo, declarando su promesa. Escrito está. Escrito está que tú me guardarás en perfecta paz. Escrito está que tú estableciste un propósito divino. Y escrito está que yo, al confiar en ti, voy a vivir esa perfecta paz. Voy a manifestar ese fruto visible del Espíritu de Dios. Punto número 3, dirección clara. Tome nota. Usted y yo vamos a tener una dirección clara en todo lo que estemos haciendo, aunque no todo esté resuelto. Nuevamente, ¿qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino? Dios va a poner en nosotros dirección clara. Y eso lo podemos ver como dentro del plan perfecto de Dios nos revela todo, absolutamente todo. No solamente, bueno, ya nos dio un plan. No, Dios no nos dejó desarmados, ¿verdad? Nos indica a través de su palabra todo, absolutamente todo lo que nosotros podríamos preguntarnos o dudar. Proverbios capítulo, permítanme, aquí lo voy a compartir. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Sí? Aquí dice, confía en el Señor nuestro Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. Si escrito está, Padre, que si yo confío con todo mi corazón, con todo mi ser, y dejo de apoyarme en mis propios entendimientos o en la filosofía humana,
entonces tú vas a enderezar nuestros caminos, mi camino. Sí, prácticamente, si lo reconocemos en todos nuestros caminos. El día de ayer, aquí veo a quienes estuvieron, a algunos de ustedes que estuvieron, algunas de ustedes también que estuvieron en el evento, ¿verdad? Y al final hubo alguien que me dijo, y me lo dijo así como diríamos, con un gozo en su corazón. Me dijo, veo que usted no pierde oportunidad de reconocer a Dios en lo que está haciendo. Sí, qué bueno, ¿verdad? Que Dios dio ese discernimiento, ese entendimiento, ¿verdad? En quien pudo reconocer eso y en quien me lo dijo, ¿verdad? Porque para mí, toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. En otras palabras, cuando, cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, quiero decirle que es más vida la presencia de Dios en nuestra vida en un super sábado que toda la información que se pueda compartir. Es más vida para nuestra vida. Sí, en un super sábado es más vida la palabra de Dios, la presencia de Dios, el poder del Espíritu, que cualquier información, aunque sea valiosa, cualquier información, mientras esa información esté vacía, carece de poder de transformación. Sí, pero si nosotros estamos declarando y reconociéndolo, Él tiene el poder de enderezar nuestras sendas. Sí, Lucy dice, así es, amén. Gracias, gracias, Lucy. Entonces, a Dios quiero decirle que no se le pasa absolutamente nada. Yo estoy seguro que Dios utilizó a quien me dijo eso, ¿verdad? Para confirmar que Él está presente. Sí, tome nota, porque una persona que no tiene a Dios en su corazón ayer en el super sábado podría estar pensando completamente diferente. No me gustó porque se hablaron de algunos versículos, pero que a quienes Dios nos usa, ¿verdad? Dios nos usa de todas las formas que a Él le place, que a Él le place. Bueno, estamos en los puntos, ¿verdad? De qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino. Ya hablamos que la primera es paz interna constante, la segunda es un fruto espiritual visible, la tercera es dirección clara, y esa dirección, tome nota, Dios puede establecer en usted y en mí una dirección clara, aunque no todo esté resuelto. Señor, yo veo confusión todavía, yo no veo claro, pero sigo lo que tú pongas en mi sentir. ¿Debo hacer esto o aquello? Sí, usted y yo lo único que necesitamos ver es el siguiente escalón. Si vamos subiendo una escalera, lo único que necesitamos ver es el siguiente escalón y el otro aparecerá automáticamente y el siguiente, aunque no todo esté resuelto, ¿sí? Dios nos da una dirección clara. Cuando vamos al número 4, la señal número 4 es que usted y yo vamos a impactar a los demás. Vamos a impactar a los que Dios quiere que impactemos. En otras palabras, nuestra vida comienza verdaderamente a bendecir a los demás. Comienza a edificar, comienza a transformar nuestra vida y a transformar a los demás. Entonces, Dios nos da una instrucción clara, ¿verdad? Para que eso suceda. Y está en Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice claramente, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué poderoso. Bendecir a los demás, que la luz que Dios pone en nosotros, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
nuestra vida comienza a bendecir, nuestra vida comienza a edificar y a transformar. Eso es prácticamente. ¿Y qué señal? Esa es la cuarta señal, que nuestra vida empieza a impactar a los demás. Sí, a la pregunta, repito, ¿qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino? 1, paz interna constante. 2, fruto espiritual visible. 3, dirección clara, aunque no todo esté resuelto. 4, que nuestra vida empieza a impactar a los demás, empieza a bendecir nuestra luz. Más que nada, la luz es de Él, ¿verdad? Porque nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y alguien dijo sabiamente, si algo bueno has visto en mí, es a Él. Estás viendo a Él, al poder de Dios, sí, a la redención de Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad? Y el punto número 5 es gracia sobrenatural para hacer lo que hacemos. Tome nota, gracia sobrenatural para hacer lo que hacemos. De pronto fluye, aún sin que usted y yo lo estemos pensando. Sí, aún sin que usted y yo lo estemos viviendo, pero simplemente visualícese. Yo sirvo al Dios creador de todos los cielos y la tierra. Él es mi Padre. Soy heredero de Dios. Como hijo de Dios, soy coheredero de todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Yo sirvo a un Dios de poder. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay una gracia sobrenatural que muchos llaman la unción de Dios. La unción de Dios, ¿sí? Es una gracia sobrenatural para hacer lo que hacemos. En otras palabras, claramente dice, ¿verdad? La palabra que no es capacidad que provenga de nosotros. Dice, y él me ha dicho, estamos hablando de Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, y él me ha dicho, ¿te basta mi gracia? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Vamos a leerlo en otra versión. Permítanme. Vamos a leerlo en la versión, en esta ocasión, Reina Valera, 1960. Dice, y me ha dicho, este es el apóstol Pablo, ¿sí? Estamos hablando de Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Este es el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, escribiendo lo que él mismo, diríamos, sentía en ese momento. Dice, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios dice, el apóstol Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué poderoso, ¿verdad? Definitivamente está claro, ¿verdad? Que usted y yo recibimos, recibimos una gracia sobrenatural para lo que estemos haciendo. Y tome nota, en la medida que usted y yo estemos sometidos al plan de Dios, vamos a estar todo el día con agradecimiento en nuestros labios. Yo le invito a que no guarde ese agradecimiento, a que lo hable. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por este día. Gracias, Dios mío, por la vida, por mi vida, por la de mis hijos, por mi familia. Gracias, Dios mío. Tome nota. El poder de Dios fluye a través de nuestra disponibilidad, porque Dios
Dios no utiliza a los capacitados, Dios capacita a los disponibles. Sí, y vamos con la pregunta número 4. ¿Cómo Dios nos revela su propósito? Si una persona camina todavía dudando o con confusión, ¿verdad? Dice la palabra que Dios no es un Dios de confusión. En otras palabras, si Él habla a través de su palabra, hay que aprender a discernir su voz. Tome nota. La primera revelación de nuestro Dios está a través de su palabra. Es que no veo claro, dice la persona. Es que estoy haciendo algo que siento confusión. Recuerde, Dios no es un Dios de confusión. Y si leemos Salmos capítulo 119, versículo 105, vamos a encontrar lo siguiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, la palabra de Dios revela principios generales del propósito, ¿sí? Pero el Espíritu Santo nos revela todo lo que nos falte. De hecho, Cristo Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y enviaré al Consolador. Él va a revelar todo lo que yo os he dicho y aún más, porque yo voy al Padre, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo a través de nuestro ser, somos templos del Espíritu Santo. Y lo primero que va a iluminar nuestro camino, lo primero que va a revelar el propósito de Dios es la palabra. La palabra de Dios nos va a dar luz, nos va a iluminar el camino y vamos a ir dejando esa confusión para finalmente ver claro. Ahora, ¿cómo podemos nosotros completar esa revelación? Aquí claramente nos dice que la palabra es y debe estar siempre en nuestro corazón, siempre, porque la palabra misma nos ilumina, ¿verdad? La palabra misma nos da dirección y luego viene el Espíritu Santo y mire lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cree usted que usted y yo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios? Definitivamente, definitivamente, ¿verdad? Eso entonces nos lleva sobre lo que es el testimonio interno, donde hay una convicción profunda en nuestro espíritu que le da la convicción a nuestra alma y a todo nuestro ser de que, o de cuándo, ¿verdad? De qué y cuándo somos guiados por el Espíritu de Dios. Mire, llega el momento en que usted y yo decimos claramente, cuando sucede algo, esto no es de Dios, porque mi Dios no siembra duda, mi Dios no siembra confusión, mi Dios no pone en mi corazón daño alguno. No, definitivamente llegar a tener una convicción del poder de Dios, una convicción profunda en nuestro ser, de que Él está presente y de que su palabra nos dice que somos guiados por el Espíritu, sí, por el Espíritu de Dios, y que Dios guía entonces a los hijos de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para ser hijos de Dios? Necesitamos haber declarado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cristo Jesús, el Hijo único de Dios, el unigénito de Dios Padre, se convirtió en el primogénito cuando usted y yo lo declaramos como nuestro Señor y Salvador. Sí, el primogénito. ¿Por qué? Porque pasamos a ser hijos de Dios. Le invito a leer todo el capítulo primero de Juan, del Evangelio del apóstol Juan. Sí, Juan capítulo 1. Le invito a leer porque ahí claramente nos dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibimos, ¿sí? A los que le recibimos, a los que hemos creído, nos dio la potestad o el derecho de ser hechos
hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos revela su propósito? A través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, porque somos guiados y a través de deseos alineados con Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros, y se refiere a los hijos de Dios, a un hijo de Dios. En un hijo de Dios ya Dios tiene la libertad, ¿verdad?, de indicarnos claramente y de revelarnos claramente. ¿Por qué? Porque hemos creído, ¿verdad?, en el poder de la resurrección de Cristo Jesús, en el poder del sacrificio, en el poder del sacrificio. Dice, porque Dios es el que produce, perdón, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, deseos de Dios, el querer como el hacer, alineados con Dios. Eso prácticamente viene a revelar nuestro propósito, es parte de la revelación de nuestro propósito. Por medio de procesos, por medio de circunstancias, también revela nuestro propósito. Sí, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Romanos 8:28. Sí, entonces eso significa procesos, todas las situaciones, todas las circunstancias, todo lo que muchas veces decimos, ¿y por qué me está sucediendo esto? Lo más importante es que en nuestro corazón esté ese amor sobrenatural, ¿sí?, en nosotros. Y ese capítulo, el capítulo número 8 de Romanos, se titula Más que vencedores. Más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, perdón, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, definitivamente. ¿Qué bloquea nuestro propósito? La incredulidad, la religiosidad, la tradición, la cultura, las creencias que distorsionan el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, tome nota, aquí la palabra de Dios nos aclara que en cualquier circunstancia, si amamos a Dios, todo es, incluso lo difícil, forma parte del proceso, forma parte del proceso. Y finalmente, quiero mencionarle que Dios usa a otras personas que también están dentro del plan de Dios, viviendo el propósito de Dios para confirmación, para confirmación. Le doy un ejemplo. ¿Puede alguien de ustedes abrir su línea y decirme si ha escuchado en esta conferencia algún versículo que no venga de Dios? ¿Sí? No, ninguno. Gracias, Laura. Lidia, No, ninguno, todo es palabra de Dios. gracias. Eso significa que hay confirmación. No, Confirmación. ninguna, señor Raúl. Gracias, Irma. Buen día. Excelente. Entonces, la palabra de Dios misma nos dice que va a ir revelando si estamos en el propósito divino por confirmación también. Lucy nos dice así es, amén. Entonces, confirmación, porque si yo estuviera, y lo hemos escuchado, si ustedes han estado conectados muchas veces en las conferencias de crecimiento espiritual que Dios me ha pedido impartir, ¿verdad? Quiero decirle que me ha escuchado decir, este versículo en esta versión, no, no es lo real, no es lo real porque no está dando claramente, está como distrayendo, está como quitando poder en la palabra. Y lo hemos confirmado, incluso muchas veces me refiero a la traducción de la pasión, la traducción de la pasión. Ahorita solamente he visto esa traducción en inglés, pero
Es una traducción especial que lleva la idea de cada pensamiento. No solo la traducción, o más bien la prioridad es llevar la idea del pensamiento, ¿sí? Y no la traducción del palabra por palabra. En Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Y yo siempre lo he dicho, si usted escucha algo que tiene duda, pídale a Dios que le revele si lo que escuchó viene de él o no. Sí, porque aquí, en la Embajada del Reino de Dios, centro de entrenamiento, lo que necesitamos es que se refleje siempre el poder de la palabra de un Dios vivo y verdadero. Definitivamente. Y para contestar la última pregunta, ¿qué tengo que hacer para entenderlo? ¿Qué tengo que hacer para entender la intención original para la cual fui creado? Bueno, tome nota. Esta es la parte práctica. Lo que tenemos que hacer es la parte práctica, lo que usted y yo podemos hacer. Podemos hacer la práctica disciplinada. En otras palabras, rendir nuestra voluntad completamente. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Primero, tome nota, rendir nuestra voluntad completamente. Angélica, buen día. ¿Se abrió su línea? Hola, hola, buen día. No le escucho. Muy bien, yo creo fue por error. Perfecto. Muy bien, entonces, perdón, vamos a ir a la Biblia de las Américas y vamos a leer Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Perfecto. Aquí dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Sí, estamos leyendo la Biblia, la versión de la Biblia de las Américas. Aquí dice que que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Tome nota, esta versión dice nuestro cuerpo, pero es todo nuestro ser, que rindamos nuestra voluntad completamente a Dios. Nos presentemos como sacrificio vivo. En otras palabras, mientras usted y yo estemos luchando por hacer nuestro plan, no vamos a escuchar el plan de Dios. No lo vamos a escuchar porque estamos distraídos, entretenidos y ocupados queriendo hacer nuestro plan. Entonces, para que el plan de Dios fluya, tome nota, para que el propósito, para que la intención original por la cual fuimos creados fluya en nuestra vida, tenemos que rendir nuestra voluntad. Tome nota, no parcialmente, completamente, completamente. Aquí dice que presenten sus cuerpos. Aquí no dice parte, ¿verdad? No dice parte, dice todo prácticamente. En nuestro cuerpo está nuestra alma y nuestro espíritu. A ver, hijo, ponle que no. No Perdón, puedo. Angélica, ¿se abrió su línea? Buen día. Le voy a poner silencio. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Punto número 2. ¿Qué tengo que hacer para entender el plan de Dios? Primero, rendir nuestra voluntad completamente. Segundo, aquí lo está diciendo que renovemos, que nos transformemos, que transformemos la renovación de nuestra mente. Sí, eso es la segunda parte. Muy bien, ya me rendí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformar mi mente, porque si no la transformo, no voy a tener la revelación, no voy a poder verificar la voluntad de Dios. Aquí dice lo que es bueno, es aceptable y perfecto. Ahora, vamos a ir a la versión de Reina Valera, ¿sí? La versión de Reina Valera, porque lo que termina diciendo aquí dice,
Permítanme un segundo. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, si no renovamos nuestra mente, nunca vamos a poder comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Renovar nuestra mente es el segundo paso. Tercero, desarrollar comunión diaria con Dios. Sí, desarrollar comunión diaria con Dios. Usted y yo no podemos ser exitosos en la vida, ¿sabe qué? Ignorando la palabra de Dios. Nunca vamos a ser exitosos en la vida si ignoramos la palabra de Dios. Una vida frustrada, confundida, derrotada, es que está ignorando la palabra de Dios. Está ignorando a nuestro Dios. Aquí dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, en otras palabras, desarrollar una comunión diaria con Dios. Una comunión significa conversar. Conversar, no solamente uno bla, 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 bla y ya. No se levante de orar sin escuchar revelación de la palabra de Dios, sin escuchar instrucción, ya sea a través de leer la palabra o a través de la revelación del Espíritu de Dios. Punto número 4. Para contestar la pregunta que hicimos, ¿qué tengo que hacer para entender el plan de Dios? Bueno, ya hablamos, ¿verdad? Primero, rendir nuestra voluntad. Segundo, renovar nuestra mente. Tercero, desarrollar comunión diaria con Dios. Cuarto, aprender a escuchar al Espíritu. Aprender a escuchar al Espíritu Santo. Sí, no solo la mente. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 27, lámpara del Señor mi Dios es el espíritu del hombre. Lámpara del Señor mi Dios es el espíritu del hombre. En otras palabras, Dios nos guía desde adentro hacia afuera. Dios nos guía a través de su espíritu que revela nuestro espíritu, a través de nuestra alma que leemos la palabra y transforma nuestra alma. Sí, para entender que estamos en el plan de Dios. Y lógicamente podríamos mencionar que el número 5, el punto número 5 es obedecer en lo pequeño. Obedecer en lo pequeño. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas capítulo 16, versículo 10. En otras palabras, si queremos llegar a vivir ese propósito eterno, grande que Dios estableció para nosotros, ya hablamos de transformar nuestra vida, hablamos de que fluya la revelación, la presencia de Dios, de que haya transformación e impacto en otras vidas. El propósito grande, en otras palabras, se revela y se va a ir manifestando en pasos pequeños, en pasos pequeños. Así es de que para la humanidad quiero decirle que crecimos pensando y preguntándonos cuál será mi propósito. ¿Cómo voy a entender mi propósito? ¿Estoy aquí para vender pollo frito? ¿Estoy aquí para establecer un negocio? ¿O estoy aquí para expandir el reino de Dios, para que su poder fluya a través de mi vida para gloria y honra de Él? Entonces, finalmente el propósito no es un misterio escondido, es una realidad revelada a los que caminan con Dios. Tome nota, es una realidad revelada a los que caminan con Dios. Entonces, no se trata de descubrir así de golpe algo grandioso, no lo vamos a lograr. Quizá algún día digamos, ahora entiendo por qué es esto, pero es obedecer progresivamente. Sí, es una revelación progresiva. La palabra de Dios nos dice en Salmo capítulo 37, versículo 23, dice, por el Señor mi Dios son ordenados los pasos del hombre. Sí, por el Señor nuestro Dios son ordenados los pasos del hombre. Entonces, Dios no nos muestra todo el camino. Dios nos muestra cómo tiene que ser el siguiente paso.
Y si estamos rendidos totalmente, vamos a dar el siguiente paso de acuerdo a su voluntad. Porque, mire, es importante que sigamos pasos, porque de otra forma vamos a estar en medio de la confusión esperando escuchar la voz de Dios. Tome nota, Dios no es un Dios de confusión y Dios no guía a través de la confusión. Dios se revela a través de la paz interior. Si usted y yo aprendemos a escuchar nuestro espíritu y al espíritu de Dios y a la palabra de Dios, tome nota, no tenemos por qué caminar fuera de la voluntad de Dios. No tenemos por qué caminar fuera de la voluntad de Dios. Y bueno, el siguiente estudio vamos a desglosar detenidamente Romanos 8:28. Tome nota, nos tomaría 30 minutos o más para desglosar ampliamente, detalladamente, lo que significa Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, porque aquí Dios revela verdades, tres verdades fundamentales del propósito divino. Sí, pero lo vamos a dejar para el próximo estudio. Muy bien, antes de orar, vamos a orar primero, ¿sí? Y después, si alguien gusta abrir su línea, si alguien gusta compartir algo de lo que Dios está haciendo en su vida, ¿sí? En general, a través de conocer más su palabra, bueno, es bueno que todos escuchemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así es, Padre, en nombre de Jesús, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuevamente estamos aquí con un corazón sincero, Padre. Estamos reconociendo que tú eres un Dios soberano, un Dios sabio, un Dios perfecto en todos tus caminos, Padre. Hoy declaramos firmemente que creemos tu palabra, Padre, y creemos tu voluntad para nuestra vida. Creemos que todo, Padre, si te amamos, obra para bien en nuestra vida en todos los aspectos. Ayúdanos a amarte con ese amor incondicional, el amor ágape, fruto de tu Santo Espíritu, Padre. Que no estemos con duda en nuestro caminar, que no creamos una cosa y la cancelemos con duda de palabras, Padre, sino que hoy más que nunca estemos convencidos que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Aunque todavía hay cosas que no entendemos, hay procesos que vamos a vivir, quizá hay procesos que nos van a doler, pero hoy decidimos firmemente confiar en ti, caminar contigo, Padre, sabiendo que aún lo que no conocemos y lo que no entendemos, por confiar en ti, Padre, todo es para bien. Enséñanos a verte en medio de cada situación, a no desesperarnos en las pruebas, a no perder la fe en el proceso. Hoy declaramos y renunciamos a toda duda que no viene la duda no viene de ti, Padre, viene del enemigo. Y tenemos poder para cancelar cualquier intención del enemigo, para atar cualquier intención, Padre. Hoy decidimos y renunciamos a pensar en una vida de confusión, Padre, porque sabemos que todo está en control contigo, Padre. Hoy declaramos que nuestra vida está en tus manos. Hoy colocamos nuestra vida en tus manos. Hoy nos rendimos totalmente, Padre, y confiamos y creemos, Padre, firmemente tu promesa de que tú ordenas nuestros pasos, cada paso que damos. Padre, ayúdanos a alinear nuestro corazón con tu propósito. Corrige lo que tenga que ser corregido. Guíanos por el camino que tú diseñaste para nosotros. Espíritu Santo, háblanos, dirígenos, sensibiliza nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, para poder discernir y escuchar tu voz por encima de cualquier otra. Te pedimos paz, paz en medio del proceso. Te pedimos fuerza en cualquier momento de debilidad. Te pedimos visión para entender que todo lo que estoy viendo forma parte de algo mayor,
que todo lo que estoy viviendo forma parte de algo mayor. Hoy declaramos con fe, tu palabra nos confirma que nuestra vida no tiene que ser desperdiciada, que no fue un accidente, que todo lo que tú has creado o viene de ti está siendo usado para ti, para tu gloria, para tu honra. Padre, en nombre de Jesús, decidimos caminar en el propósito para el cual fuimos llamados. En nombre de Jesús, Padre, aunque no veamos todo lo que tienes para nosotros, pero sabemos que tú estás obrando. Tu palabra dice que tú no terminarás de transformar nuestra vida, que seguirás obrando, seguirás transformándola, convirtiéndola, seguirás cambiándola, Padre, para tu gloria y tu honra. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos a toda nuestra familia, a toda la familia inmediata, las amistades, Padre, a toda la familia dentro del proyecto Limitless, a todos, Padre, en el mundo verdaderamente, que tú seas el Rey en nuestro corazón, Padre, el Rey en cada hogar, en cada vida, Padre, y que suceda algo para quienes están alejados de ti, Padre, que suceda algo, que utilices, que nos uses, Padre, que no tengamos una boca cerrada ni una vida descuidada, Padre. En nombre de Jesús, úsanos, úsanos, Padre, para expandir tu gloria y tu honra, Padre, y para bendecir la vida de quien esté disponible y a quien tú ya llamaste, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo declaramos, lo recibimos y Amén. lo Amén. creemos. Amén y amén. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, esta mañana estudiamos 5 preguntas que realmente espero, ¿verdad?, que a través de este estudio se haya confirmado más qué significa el propósito divino, qué significa el propósito original, qué señales indican que estoy viviendo mi propósito divino, cómo Dios nos revela su propósito y qué tengo que hacer para entenderlo. Bueno, espero, ¿verdad?, que como siempre, que ser de bendición este ministerio de la Embajada de Dios Centro de Entrenamiento. Muy bien, Lucy dice, ah, así es, amén. Creo que cuando pregunté que si habían escuchado algún versículo que no viniera de Dios, Lucy dice que no. Gloria Coronel nos dice amén, Lucy también, Ángeles y Lupita, amén. Bueno, ¿habrá alguien que guste abrir su línea? Buenos días, Hola, señor, buenos días, Laura. señor Raúl. Sí, Ah, este, esta, esta clase se va a la pudiera compartir porque hay como 2, 3 preguntas que me han hecho y yo no sé contestarlas. oh, claro que sí. Y ahí están muy bien explicado. Me encantó que el Señor lo siga usando, que siga usando su boca para poder aclararnos cosas que nosotros realmente no hemos entendido, que aquí se nos especificó muy bien todo. Gracias, gracias, Laura. Claro que sí. Lo vamos a compartir. El domingo pasado compartimos la del domingo, Sí, ¿verdad? sí, pero Excelente. esta también nos aclaró muchas cosas que a veces nosotros no podemos captarlo, pero que el Señor le ha dado a usted ese discernimiento para podernos aclarar cosas que no nos los han aclarado nadie. Gracias. Toda la gloria y la honra para nuestro Dios. Así sea. Que pasen un buen Amén. día. Igualmente, gracias. Amén. Muy bien. ¿Alguien más que guste abrir su línea? Perfecto. Muy bien, parece que no. Entonces, bueno, vamos a despedirnos. Voy a dejarlos con una alabanza. Mary, buenos días. Buenos días a todos. Dios los bendiga, familia hermosa y extraordinaria, familia Lemeles. Pero les pido familia, que si me pueden poner en oraciones, porque antes del COVID presté yo mi casa por 3 años, que siento un gozo hermoso
para llevar la palabra de Dios. Venían 3 años aquí antes y mientras, ¿cómo se dice? Before, during, after. En ese 3 años, con un grupo en vivo de 7, 8 músicos para llevar la palabra aquí, con una abundancia de comida y todo. Y pues tengo poquito, mi corazón está lastimadito porque prometieron hacer un baño acá afuera, un baño sencillito para toda la obra, ¿verdad? Bueno, ya se Sí, fueron, hicimos amigos y yo los amo en Cristo, tengo el amor agape para ellos y porque son pruebas. Y ahora, hace poquito vino otra pareja y también estuvieron aquí 7, 8 meses. am, y como a la misma vez vino una mujer que conozco, no la conozco a fondo, y me pidió que si le prestaba una casita por 5 a 7 días y ahorita ya van para 2 meses y pues obviamente no se quiere ir y yo tampoco no he recibido $1, ¿verdad? Y yo reconozco que es un espíritu de Jezabel, pero yo sé que mi Dios es más poderoso que cualquier espíritu que está aquí en la tierra. Yo no me preocupo por eso porque am, yo tengo esa paz. Tengo muchos problemas, pero no sé, como que, como que ahora no sé, ¿cómo le puedo decir? No le puedo decir en no lo palabras. entiende, no lo No entiende, lo ¿verdad? Porque entiendo, está no, sucediendo. no le Pero entiendo, no entiendo. Y ahorita tengo otro problema más. Esto sí es como un tsunami. Ah, entré en un contrato de panels de solares, sí, y está una cantidad. Es una pesadilla grandísima, pero yo pues dije, Señor, tú eres el Dios que da y el Dios que quita. Y no vamos a estar aquí muchos años. Nomás les pido y yo ahorita otra vez estoy haciendo para que se lleve otra vez aquí la palabra de Dios, aquí en esta casa, humilde casa que Dios me ha prestado, porque yo reconozco que yo sin Cristo no soy nada y nada es mío. Esta casa no es mía. Yo no tengo nada, soy dueña de nada. bueno, Entonces, no les pido oraciones. claro que sí, Mary. Mire, le voy a mencionar algo que Dios, cómo Dios opera en esto, ¿verdad? Cuando usted sintió así como una tristeza porque usted ofreció y dio y no hubo respuesta, Sí, te invito a colocar toda su esperanza en Dios, sí, ¿verdad? así me No, poco. Sí, sí, porque los problemas de desilusión aparecen cuando hemos creído y confiado en el hombre. Ahora, si se fueron, simplemente la palabra nos dice que todas las cosas son para bien para aquellos que amamos, porque lo que yo le invito a agradecer que ya no están quienes estaban, porque Dios sabe lo que venía. Dios la sí, está exactamente. protegiendo, ¿sí? Dios sabe. Ahora, esta persona que tiene más días, pregúntele a Dios si Dios la trajo a usted para que usted sea el instrumento de transformación en la vida de la persona. Sí, Sí, porque de otra forma, antes de haber recibido o aceptado, yo le hubiera invitado a buscar de Dios. ¿Le debo dar acceso a esta persona? ¿Viene de ti? ¿Es plan tuyo? ¿O es el enemigo queriendo utilizar para afligir mi vida? ¿Verdad? Todo, ¿verdad? Cuando Dios, por ejemplo, si Dios trajo a esta persona y la trajo con una intención de que la vida de usted sea utilizada para que ella entre al reino de los cielos, reciba a Cristo Jesús y, y de pronto hay cosas que Dios puede dentro de su plan, ¿verdad? Ir, vamos a llamarle como sucediendo cosas peores en la vida de la persona, es una indicación de que tenemos que reaccionar y reaccionar pronto, ¿verdad? Para discernir y hacer cambios. Posiblemente esa sí, tribulación se va, ¿verdad? Porque usted misma lo ha reconocido, todo es de Dios, su vida es de Dios, todo. ¿verdad?
Y, todo. y mientras estemos en ese sentir y en ese sometimiento, entonces simplemente diríamos, ¿es esto de ti, Padre? Y si es de ti, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta hacer para que se convierta en bendición para mí, para quienes están viviendo en esa situación? Sí. Pues ella se representa como una hija de Cristo y le ha entregado su vida y a la iglesia y todo eso, pero la fruta no, Y el fruto no, no es no, es completamente al opuesto. contrario. Sí, sí, la fruta no da para nada, en ninguna forma. Y habla muy bonito, o sea que tiene ¿Cuál? unas cualidades extraordinarias tiene una labia para, uy, Dios mío, está pesada, nomás con eso le digo. Oh my God. Bueno, mire, cuando hay situaciones que no podemos controlar y que vemos claramente que son desagradables ante Dios, mire, ore a Dios, pídale que Sí, Él solucione esa situación, que intervenga y sí. declare, ¿verdad?, que Dios escucha nuestras oraciones y Ujú, declare el escenario exacto. perfecto, ¿verdad? Que la transformación sea, por ejemplo, si es tu voluntad, Padre, que suceda el cambio. Dame paz, dame confirmación de que este proceso es para bien, ¿verdad? En medio del conflicto y de la tormenta tiene que haber Sí, paz. Tiene que haber paz amén. en usted de todo lo que venga de Dios. Sí, Vamos a orar entonces, Mary, Padre, en nombre de sí, Jesús. Ponemos sí. a tu hija Mary a todas las situaciones que está viviendo, Padre. Atamos cualquier plan del enemigo. Tu palabra nos enseña que tenemos poder sobre todas los engaños del enemigo, Padre. Lo atamos en este momento y declaramos que en todo el ambiente de Mary, Padre, en lo físico, en lo espiritual, todo lo que no pertenece a ti está atado, está destruido, Padre, y en nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos tu poder manifestado, porque servimos a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que pone orden en todas las cosas. Pedimos orden, Padre, con las personas que Mary se está relacionando, las situaciones, Padre, para que finalmente ella pueda salir de esas situaciones que afligen su alma, Padre, que haya luz en tu palabra, en tu poder, Padre, en tu misericordia, que tu amor, Padre, se manifieste en todo y que pueda solucionar sabiamente cada uno de los procesos, que no haya confusión, ni desilusión, ni frustración, Padre, que ponga completamente su fe, su confianza en ti, Padre. La declaramos vencido. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo es posible para aquel que cree. Y en nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a renovar a todos nuestra mente con el poder de tu palabra, con tu Santo Espíritu, Padre. Y declaramos y vemos, Padre, en nuestro espíritu que la situación de Mary, que hay conflicto, Padre, aparece tu luz, tu poder, tu misericordia, tu guianza, Padre, y todo el camino se aclara por tu poder. Te pedimos, Padre, que sea tu poder, tu reino, el que se manifieste en su vida y en todo lo que ella esté haciendo como hija tuya. En nombre de Jesús, úsala para la transformación de a quien tú llamaste, quien ya está listo para recibirte y para transformar su vida. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, declaramos, escrito está, que todas las cosas son para bien para aquellos que te aman. Solamente danos discernimiento para responder de acuerdo a tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a usted, doctor Raúl, y a toda su familia. Y gracias y bendiciones para cada uno de ustedes aquí en esta clase. Que tengan como dice el doctor, un día extraordinario en Cristo. Gracias, gracias, Mary. Bendiciones. Gracias. Muy bien, entonces vamos a despedirnos. Así de que pasen un día súper extraordinario. Mi nombre es Raúl González y como siempre, suma multiplicación y bendiciones para todos. Gracias.
Esto fue su conferencia, Estudio de Crecimiento Espiritual, con el Protocolo del Reino de los Cielos. Embassy KFG Training Center. Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento. ¿Te has preguntado cuál es tu verdadero propósito en la tierra? ¿Sientes que fuiste llamado para algo más grande? Transforma tu vida bajo el protocolo del Reino de Dios. En la Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento, te ayudamos a fortalecer tu identidad como ciudadano del Reino de los Cielos. Descubre tu verdadera identidad. Dios tiene un propósito eterno para ti. Somos un centro de entrenamiento diseñado para expandir tu potencial espiritual, emocional y personal. Aquí no solo escuchas la palabra, la entiendes, la aplicas, la vives y se manifiesta en tu vida. El propósito de la Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento, es entrenar a emprendedores del reino para transformar familias, empresas y naciones. Nuestro enfoque se basa en el protocolo del Reino de Dios, donde aprenderás a gobernar tu vida según principios de poder, sabiduría y propósito eterno. Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento y Crecimiento Espiritual. Reino de Dios, Embajada del Reino, Entrenamiento Espiritual, Propósito, Liderazgo Celestial, Transformación, Fe en Acción, Cultura del Reino, Vida Abundante, Hijos de Dios, Ciudadanos y Embajadores del Reino de los Cielos. Embassy KFG Training Center. Embajada del Reino de Dios, Centro de Entrenamiento.